información. Debido a que esta división de la que hablaba hace un momento, debido a que tenemos el mercado laboral formal y el mercado informal, pues de repente tenemos los datos que nos presenta el IMSS, que se refieren a las inscripciones, a los registros administrativos en esa base de datos. Y por otro lado, tenemos los datos generales de empleo que nos procura el INEGI a través de las encuestas nacionales de ocupación y empleo, que también se vieron suspendidas durante los momentos iniciales de la pandemia y se tuvo que hacer la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Entonces, en términos de mercado laboral, hay muchos datos, pero están dispersos en diferentes bases de datos, dispersos en diferentes organizaciones o en diferentes instituciones. Nos dimos a la tarea en el IMCO de ordenar esta información, de ponerla en gráficas, de ponerla de forma visualmente más atractiva o por lo menos más accesible para todos. Y en ese sentido es lo que les queríamos presentar hoy. En el IMCO creamos un micrositio, así le llamamos, un micrositio con toda la información relevante de mercado laboral, pues para hacerle un poco a todo el mundo la vida más fácil, en lugar de estar buscando por todos lados y tratar de encontrar las bases de datos que están dispersas por todos lados, ya las pusimos, ya las limpiamos, ya las ordenamos, ya las hermoseamos, como decimos por ahí, y ya están todas puestas en este micrositio del IMCO que ponemos a su disposición. Sin más, yo ya no les robo más tiempo y le voy a ceder la palabra a los dos expertos que hicieron no solo el micrositio, sino todo el análisis de mercado laboral. Con ustedes dejo a Luis Mauricio Torre y posteriormente hablará con ustedes Manuel Molano, economista en jefe del IMCO. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que es un día complicado, pero les agradezco su presencia y su atención. Luis Mauricio, te cedo la palabra. Bueno, en lo que Luis Mauricio... Ya está, ya se desilenció. Sí, listo. Bueno, creo que está teniendo problemas con el audio. Voy a arrancarme yo. Muchas gracias, Valeria, por tu interés en estos temas y por todo lo que haces para que el IMCO lo comunique mejor. Quisiera también agradecer a Luis Mauricio Torres, a Natalie, a Pablo, a Romina, a Paola y a todo el equipo de IMCO y, por supuesto, al INEGI, porque sin los datos del INEGI sería imposible hacer estas cosas. Lo que nosotros queremos con este análisis es tener muy claro cuáles son los efectos del COVID-19 en el mercado laboral mexicano. Realmente ahí es donde están los impactos más fuertes a las familias. El mercado laboral en un país como México es además el fiel de la balanza respecto a lo que va a ocurrir con el crecimiento económico. También en enero queremos presentar algunos datos de recuperación económica estatal y pues por eso estamos trabajando con la información más actual y la más oportuna posible para que estas cosas funcionen, ¿no? Creamos un micrositio del mercado laboral, ¿no? De manera que podamos monitorear el efecto de la pandemia en la pérdida de empleos e ingresos de las personas. Y este monitoreo, pues básicamente nos va a permitir, número uno, reconocer cómo ha cambiado la estructura productiva del país. Esto es algo muy común en las crisis. Ciertas actividades económicas desaparecen, aparecen nuevas actividades económicas, cambia la estructura del mercado laboral, cambia la estructura productiva del país y también queremos dar algunos elementos de diseño de las políticas públicas para corregir las distorsiones que impone la crisis actual. Por eso creamos un micrositio adentro de la página web del INCO que nos permite monitorear y visualizar los datos de recuperación del mercado laboral mexicano. En ese micrositio van a encontrar ustedes variables clave como el desempleo, la brecha laboral con un enfoque de género, el cambio en el nivel de empleo formal e informal, los niveles de ingreso por trabajo de la población ocupada a tiempo completo y mucha más información que esperamos que sea muy útil tanto en las labores periodísticas como de investigación, como de la gente que simplemente está interesada en entender el desempeño del mercado laboral. Tenemos
herramientas de visualización de datos, gráficas e indicadores de coyuntura y análisis de recuperación del mercado. Y bueno, pues esto está en la dirección web que se ve ahí. Van ustedes, apuntan su navegador a imco.org.mx, diagonal monitor, diagonal mercado guión laboral, y ahí es donde aparecen estas cosas. Las herramientas con las que construimos esto son herramientas de Google, entonces probablemente se vea mucho mejor en navegadores como Chrome o como Firefox, aunque pues debe funcionar razonablemente bien en los demás navegadores. Y si ya tiene listo su audio, mi colega, el economista Luis Mauricio Torres, quisiera pues que él nos platicara de los 5 principales hallazgos que INCO quiere platicarles o quiere contarles sobre la recuperación del mercado laboral en México en este año 2020 de pandemia. Luis, ¿estás por ahí? Ahora sí ya puedes. Sí. ¿Me escuchan ahora sí? Perfectamente, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Queremos hoy contarles sobre los 5 hallazgos y creo que son los datos más interesantes sobre qué está pasando en el mercado laboral y bueno, pues me arranco sin más preámbulo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, yo creo que lo principal que tenemos que hacer es revisar que aún nos falta recuperar 2.3 millones de empleos durante la pandemia y sobre todo durante el mes de abril perdimos 12 millones de empleos y de esos pues todavía nos hace falta recuperar algunos, ¿no? Parece que nos falta poco, sin embargo creo que a lo largo de la presentación vamos a entender que los cambios y la calidad de los empleos que se están recuperando pues no son iguales a los que teníamos antes de la pandemia y eso es ya en sí mismo un hallazgo. Seguimos en recesión, es probable que los números se sigan moviendo, no necesariamente vamos a recuperar el 100% de manera rápida, también puede haber implicaciones por rebotes en la crisis sanitaria y pues sin duda lo que tenemos que hacer pues es seguir profundizando las políticas públicas que van a hacer que se abran más puestos de empleo, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, durante el mes de abril se perdieron cerca del 22% de los puestos de trabajo que se tenían a inicios de año. Aún nos hace falta recuperar empleos. También hemos cambiado la configuración de aquellos empleados por la posición que tienen en su empresa. Si puede ser la siguiente, por favor. Por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes pues es que los trabajadores subordinados, es decir, aquellos que están en una nómina, que tienen un patrón en alguna empresa, pues han sido también de los más afectados. En ese sentido, todavía nos falta recuperar 1.8 millones de empleos. Los empleados por cuenta propia, que son los que no están en una nómina y que no se encuentran, que son su propio patrón, por así decirlo, pues también perdieron muchos empleos y todavía nos falta recuperar, pero menos. Me parece que ahí hay un hallazgo interesante, ¿no? Los empleados por cuenta propia están regresando a sus actividades de ofrecer servicios y productos sin necesidad de trabajar para una empresa. Pero hay otras cosas que nos parecen que son preocupantes, ¿no? Durante la pandemia, más del 60% de los trabajadores sin pago se quedaron sin un empleo y 40% de los trabajadores por cuenta propia. Y esto habla un poco de la fragilidad y de la vulnerabilidad de ciertos grupos y de ciertas posiciones en el empleo frente a una crisis como esta. El hallazgo número 2 tiene que ver con la población informal y como veíamos hace un momento, pues lo que observamos es una recuperación que se ha dado de manera sostenida. Sin embargo, me parece que lo importante resaltar aquí es que donde se perdieron más trabajos ha sido en el sector informal. Siguiente, por favor. La informalidad pues es prevalente en los servicios y los servicios son uno de los sectores más amplios de la economía y donde más gente está trabajando y la informalidad también expone
a las personas porque pues no tienen una seguridad social, como sí existe en la formalidad, y se necesita incorporar cierta flexibilidad y ciertas modificaciones legales. Tanto legales como normativas, como programas de empleo que permitan darle esa flexibilidad al mercado formal y que incorpore a más gente. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es que si bien la mayoría de los empleos que se perdieron están en la informalidad, también la informalidad es a donde están regresando los empleos. Y esto se puede ver un poco en la siguiente lámina. Sí, adelante. Quizás aquí, Luis Mauricio, valdría la pena que como mexicanos tuviéramos la aspiración a que hubiera un solo mercado laboral, que no hubiera esta división entre formales e informales, pero para que exista ese mercado laboral unificado, tenemos que encontrar a través de las leyes y las regulaciones del mercado laboral un concepto que en Europa es muy común y que ha sido el fundamento de las reformas laborales europeas en los últimos 30 años, que es el concepto de flex seguridad. Es decir, la seguridad en el empleo no está en que no vayas a perder el único empleo que vas a tener en toda tu vida, sino que el mercado te pueda dar un empleo cuando lo necesites. Y eso implica que podamos tener un poquito de la flexibilidad que tiene la informalidad económica, pero también algo de la protección al empleo, la seguridad social, los seguros de desempleo, y otro tipo de cosas que tendríamos que tener en nuestros mercados formales. Así es, y como podemos ver en esta lámina, que es una descomposición de la que les mostrábamos hace un poco, lo que vemos es que el mercado formal ofrece, pues sí, cierta rigidez para evitar los despidos. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan estado exentos de estos movimientos en el empleo, pero también, por el otro lado, la flexibilidad que ofrece el mercado informal, dado que no existe ninguna regulación que proteja a los trabajadores, pues hizo que muchas de las personas que perdieron su empleo haya sido en este sector y que sea también el que más ha rebotado. Lo que vemos es que la gente que está regresando a un mercado laboral predominantemente informal, y que los nuevos empleos pues no están siendo lo que necesita la estructura y las necesidades de protección social de los mexicanos. Por otra parte, vemos un poco cómo se ha ido recuperando el empleo formal e informal. Cerca del 33% de los empleados que estaban en la informalidad perdieron su empleo durante abril. Han tenido una recuperación rápida. Hoy estamos más o menos por 4% abajo de los niveles que observamos a inicios de año, tanto en la formalidad y la informalidad. Nuestro hallazgo número 3 y los siguientes dos hallazgos tienen que ver con las poblaciones vulnerables, ¿no? Primero hablaremos de los jóvenes y de los adultos mayores, quienes son los que han visto un impacto mucho más fuerte en términos de ocupación, y esto se ve mucho más evidentemente entre los trabajadores formales. ¿Qué implica esto? Bueno, los costos de liquidación para jóvenes es bajo, probablemente por el tiempo que llevan en sus puestos laborales o llevaban en sus puestos laborales. Existen la necesidad de mecanismos de protección contra el desempleo específicamente para estos grupos, y pues la crisis también acelera algunos cambios de la fuerza laboral, ¿no? Especialmente para los adultos mayores. Alguien puede optar por un retiro anticipado, llegar a algún tipo de arreglo con su empresa, y de esa manera se aprovecha la salida de estos trabajadores que ya son de edad mayor. Es un fenómeno bastante común. Y bueno, en el tema del costo de liquidación de los jóvenes, no solamente por el poco tiempo que han estado en el empleo, también tiene mucho que ver que están empezando con su carrera salarial y entonces están en salarios relativamente bajos todavía, ¿no? Así es, y como vemos en esta lámina, bueno,
las personas jóvenes de entre 15 y 24 años y aquellos mayores de 65, pues han sido los que más han tardado, los que más han tenido un impacto negativo en sus niveles de empleo y han sido también los que más han tardado en recuperar esos niveles de empleo. Hasta hoy, lo que sabemos con datos al tercer trimestre, debido a que no hay datos para octubre en términos de edad para los trabajadores, pues lo que vemos es que también son los dos grupos que más se han rezagado en la recuperación del empleo. Siguiente, por favor. De igual manera, como les comentaba al principio de esta sección, pues se ve mucho más ese efecto, ¿no? en los jóvenes y en los adultos mayores en el mercado formal, es decir, aquellos que están asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de acuerdo con sus datos, pues lo que vemos es que de igual manera el rezago ha sido mucho más evidente. La caída en el empleo ha continuado durante más meses consecutivos, y hoy pues estamos entre 7 y 5% por debajo de lo que deberíamos estar esperando para llamarle una recuperación del empleo para estos dos grupos de población. Otro grupo que ha tenido afectaciones desproporcionadas en esta pérdida de empleo, pues ha sido para las mujeres. La recuperación del empleo se encuentra estancada en comparación a los hombres que siguen avanzando su recuperación de empleo. Las mujeres han tenido muchas más fricciones para regresar al mercado laboral. Siguiente, por favor. Y bueno, una explicación puede ser pues en qué tipo de sectores está concentrado el empleo femenino. Y esto regresamos un poco a lo que comentábamos al inicio. El sector de servicios, donde se emplea el 53% de las mujeres, pues es uno de los que tienen pues mayor riesgo, no solamente por el tipo de actividad económica que se lleva a cabo, sino también pues porque en los servicios hay mucha más informalidad, y eso incrementa el riesgo de haber padecido una afectación del empleo desproporcional. Y también pues hay una crisis de cuidados, ¿no? Las mujeres se han enfrentado a distintos contextos que hacen más adverso y dificultan su regreso al mercado laboral por pues la falta de clases presenciales, cuidados en el hogar y sin duda pues una pandemia que requiere también de atención médica y atención en el hogar. Lo que vemos y lo que hemos observado a lo largo de estos meses pues es que al inicio de la pandemia la caída y la recuperación en los niveles de empleo para ambos géneros pareció ir muy de la mano. Sin embargo, a partir de junio y después en el tercer trimestre y después hacia octubre, lo que vemos es una separación de la trayectoria de la recuperación entre hombres y mujeres. Hoy, entre los hombres, estamos a 3% por debajo de los niveles que teníamos antes de empleo, y en el caso de las mujeres, bueno, pues esa brecha es más grande, es de 7%, y todavía nos hace falta pues hacer que más mujeres logren regresar a sus puestos de trabajo. Por último, nuestro hallazgo 5 es una de las poblaciones que también pues es más vulnerable, y son los que ganan poco, los que tienen bajos ingresos, incluso los que reportan que trabajan, están ocupados pero no reciben un salario. Estos son el grupo de trabajadores que han tenido más impacto, también los que más se han recuperado, pero no necesariamente eso es una buena noticia. Como veremos más adelante, lo que encontramos pues es que los empleos de bajos ingresos o que no tienen salario son ahora una proporción mayor de los empleados, ¿no? Hoy hay 14% más personas que no ganan un salario respecto de lo que observábamos en el primer trimestre, y esto para nada no es una buena noticia. No podemos estar esperando una recuperación del empleo, pero que ese empleo tenga condiciones más precarias que lo que observamos antes de la pandemia, y bueno, pues eso se tiene que atender con políticas públicas. Esta es una desagregación de pues cuántos empleos se perdieron y cuántos se van recuperando hasta el mes de octubre.
Me parece que lo más importante es saber que, por ejemplo, de los empleos que pagan más de 3 salarios mínimos, se ha recuperado a la mitad de lo que se perdió durante abril. Sin embargo, hemos incrementado mucho las personas que no tienen un pago por sus servicios o por entregar mano de obra, ¿no? Y esto, pues como comentamos, no es una buena trayectoria para el empleo, porque si bien se está recuperando en términos del nivel, creo que la calidad y la capacidad de ofrecer oportunidades de ingreso para las familias, pues se está deteriorando un poco y deberíamos de estar observando una recuperación no solo del nivel, sino también de la calidad y de los ingresos de las personas. Y bueno, esto es mucho más evidente cuando utilizamos los datos del Seguro Social, y es que entre los trabajadores formales lo que observamos es una caída constante del mes con mes de los trabajadores que ganan un salario mínimo. Fuera del sector formal, lo que estamos viendo, más bien en el sector formal, lo que estamos viendo es que están saliendo personas de bajos ingresos, es decir, la gente que ganaba menos en el sector formal ahora se quedó sin empleo. Y esto pues impone muchos retos y seguramente son personas que dado sus características del trabajo que desempeñan, seguramente tendrán que regresar al mercado laboral, pero ahora en la informalidad con mucho menos protección, con mucho menos acceso a derechos laborales. Y esto también explica un poco por qué hemos visto que entre los trabajadores formales existe un incremento del ingreso promedio. No quiere decir que se les esté pagando más a los trabajadores que están en la formalidad, sino que están saliendo de la formalidad las personas de menores ingresos. Y esto pues también es un dato que nos parece alarmante y que se tiene que atender. Quizás esta lámina anticipa una propuesta muy grandota y de la que se habla poco en estos días, pero que creemos que es muy importante poner en la mesa. Mientras más arriba estás en la escalera de salarios, de acuerdo a esta gráfica, pues es más difícil que pierdas tu empleo, y esto puede tener que ver con muchas cosas, no solamente con el costo de liquidación ni con el tiempo que puedas llevar en el trabajo, sino también tiene mucho que ver con qué tan reemplazable es el trabajo que realizas. Y si tu trabajo es más especializado, si tu trabajo implica más años de estudio o implica conocimientos que no cualquiera tiene, probablemente tienes menos vulnerabilidad. Entonces, aquí la recomendación enorme sería que México tiene que invertir de manera muy importante en las personas, en mejorar las capacidades de esas personas que, como vemos en la gráfica, están dando tumbos en el empleo formal, y que ya en las últimas cifras, pues alrededor de 1 de cada 2 pues va a tener que encontrar un trabajo en la informalidad, y pues ya vimos que esos trabajos son mucho más precarios, ¿no? Sobre las propuestas que el INCO hace para en los temas de mercado laboral, quizás habrá cosas que no son nuevas, pero que la crisis agudiza, ¿no? La primera, ¿no? Y empezamos por ahí. Yo quisiera, a nombre del INCO, agradecer al INEGI, sobre todo, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, la gran cantidad de información. La verdad es que México tiene un lujo de información sobre mercados laborales, especialmente comparado con países latinoamericanos, pero es importante que generemos mucha más información pública desagregada, que tenga representatividad a nivel ciudades, que tenga representatividad a nivel rural sobre la recuperación del empleo en México. Y esto nos permitiría diseñar y recopilar indicadores que nos permitan evaluar la efectividad de las medidas de recuperación económica que están implementando tanto el gobierno federal y los gobiernos locales. Ojo, esto son planes para evaluar los programas de gobierno. Nuestra intención aquí no es evaluar a los políticos, eso le toca a los votantes, eso a nosotros como centro de investigación nos da un poco igual. Lo que nosotros creemos es que es importante que la política pública se evalúe de manera que se pueda ver qué funcionó y qué no,
y que en la siguiente iteración las cosas mejoren. Segundo conjunto de reformas, creo que es importante acelerar un esquema de seguridad social universal que esté desvinculado del estatus laboral. Esto implica hacer un cambio importante en cómo funcionan las cuotas de seguridad social, cómo funciona el esquema tripartito de la seguridad social, haciendo mucho caso a las recomendaciones de economistas como Santiago Levy, que han insistido en que la seguridad social debe ser para todos los mexicanos en una póliza uniforme, que no haya diferencias en el tipo de seguridad social pública a la que tiene derecho una persona, dependiendo de en qué sector trabaja o cuál es su nivel salarial. Y eso probablemente implicaría que tendría que estar financiado con impuestos más al valor agregado, al consumo, los diversos IEPS, que con impuestos a la renta y cuotas específicas de seguridad social. Eso implica también pues, que tendríamos que mejorar no solamente servicios médicos, servicios de pensiones, servicios de seguro por muerte, por cesantía en edad avanzada, sino que también tendríamos que hacer un esfuerzo para que en esos recursos haya las transferencias adecuadas para los más pobres, porque pues un impuesto al consumo siempre va a ser más regresivo que un impuesto a la renta, ¿no? Pero esto también pasa por implementar un seguro de desempleo. Realmente buena parte del problema de que no hay flexibilidad en el sector formal en México es que la parte del costo de liquidación normalmente no está fondeada en ninguna parte, no está fondeada ni en la empresa, ni en la institución de seguridad social, ni en una cuenta de banco o un fideicomiso. Entonces, quizás lo que tendríamos que hacer es irla fondeando y entonces que haya aportaciones tripartitas que le permitan, como en otros países, a las personas sobrevivir un mes, 2 meses, 3 meses en lo que encuentran un nuevo empleo, en lo que pueden acomodarse en una nueva situación laboral. Un tercer conjunto de propuestas, pues es algo que México ha estado trabajando mucho en los últimos 25 o 30 años, pero que creemos que el esfuerzo ha tenido retrocesos y que tendría que recuperarse y que no solo eso, sino que tendríamos que hacerlo mucho mejor y es mejorar nuestra normatividad tanto en la parte mercantil como en la parte laboral de manera que se puedan crear nuevas fuentes de empleo. Esto implica pues simplificarle los trámites de apertura a las empresas. No, yo no diría solo de apertura, sino todos los trámites que una empresa tiene que hacer durante su ciclo de vida, que sí pueden ser excesivos. Un esquema como el que planteamos de seguridad social universal puede reducir el costo del empleo formal. La realidad es que en México se ha hecho muy caro contratar trabajadores afuera del círculo familiar y por eso nuestras empresas son muy chiquitas, no tienen apetito por el crecimiento, no tienen apetito por contratar nuevos trabajadores. 3, hay una propuesta que INCO tiene desde el año 17, y es que nuestro impuesto sobre la renta asalariados es demasiado alto para la gente de bajos ingresos. Vemos América Latina y no solo eso, los países de la OCDE, la gente que gana por debajo del ingreso per cápita del país no paga impuestos sobre la renta. Entonces, nuestra cota, nuestro número es 10,300 pesos. Si la gente abajo de 10,300 pesos no pagara impuestos sobre la renta, sería mucho más fácil contratarlo. Yo creo que el impuesto sobre la renta de asalariados es un impuesto que contiene 2 mentiras, porque no es un impuesto sobre la renta, es un impuesto a la pobreza, es un impuesto a salarios bajos. Y por otro lado, no es de asalariados, porque en realidad el que lo paga es la empresa. Está fondeado en la empresa, la fuente de recursos es la misma para la empresa y para el trabajador. Entonces, tenemos que eliminar ese impuesto, ese gravamen, sustituirlo con otro tipo de gravamen, ¿no? Y, por supuesto, al menos temporalmente, tendríamos que reducir los impuestos locales a la nómina, ese 2% o 3%, dependiendo de la entidad federativa. Y, por supuesto, también dar facilidades tributarias y de contribuciones sociales en la crisis, de manera temporal para la contratación de personal, ¿no?
Puede ser un esquema de impuestos diferidos, puede ser un esquema donde el sector público pueda emitir un bono y con ese bono financie que la gente pueda encontrar empleo en empresas y que las empresas estén en condición de darles un empleo sin ahogarse con los impuestos, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Otra vez agradezco a Natalia Hernández, a Pablo Clark, a Luis Mauricio Torres, a Valeria Moy, a Romina Girón, a Paola Gurrola y al equipo de comunicación del INCO. Y estamos a sus órdenes con las preguntas y respuestas que puedan tener. Aquí ya tenemos un par de preguntas en el chat. Quizás debería yo ir leyéndolas. Una es de Ángel Martínez, de Grupo IMER, y pregunta Ángel, gracias por tu pregunta, Ángel, ¿cuál es la opinión de los panelistas sobre las reformas laborales que se están llevando a cabo, como es el sistema de pensiones, la regulación del home office, el anuncio de que se incrementará el salario mínimo y de que se acabará con el outsourcing? Gracias por sus respuestas. Pues bueno, Ángel, mira, y a reserva de lo que puedan comentar también mis colegas, si endurecemos la regulación laboral mucho más, lo que va a acabar pasando es que vamos a hacer el sector informal más grande y el sector formal más chico. Quizás lo que tenemos que hacer es nivelar la cancha de manera que tengamos un equilibrio entre la protección social del empleo y la flexibilidad del mercado laboral, ¿no? Y en la parte de pensiones, la propuesta que puso en la mesa el sector privado es una propuesta que al INCO le gusta mucho. Obviamente es perfectible, nunca hay una buena propuesta en estos temas, pero sí hay que considerar que el sistema de CONSAR, el sistema privado de pensiones post 1992, de la era del presidente Zedillo, es un sistema que ha generado ahorro de alrededor de 16% del PIB, a diferencia de los otros sistemas pensionarios que han generado un déficit. El déficit de los distintos sistemas de pensiones en México puede ser cercano a 150% del PIB ya en este momento. Entonces, creemos que es importante que se mantenga el sistema de cuentas individuales y se mantengan los incentivos para que las personas ahorren. Ahora, temas de regulación como el home office, bueno, pues es natural, cada vez hay más gente haciendo home office, la parte de salario mínimo, bueno, pues esto es algo que tendrán que estudiar porque el salario mínimo sí puede establecer distorsiones, sobre todo en los sectores de la gente más pobre, y entonces hay que tener cuidado con cómo se instrumentan estos mecanismos. No sé, colegas, si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Yo quiero comentar algo, Manuel. Yo creo que hay algunas cuestiones positivas en la parte de pensiones. Por ejemplo, a mí me parece que la reforma al sistema de pensiones reconoce esta realidad entre el tránsito de las personas entre el mercado laboral formal y el mercado laboral informal, porque de repente pintamos una línea como si esta línea fuera muy clara, ¿no? O sea, creo que en términos teóricos y en términos de presentación funciona tener una línea y decir, estos son los formales y estos son los informales, pero en la realidad la gente, incluso el sector formal, migra o se mueve entre sectores a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, es complicado acumular las 1,250 semanas de cotización, aunque hayas trabajado toda tu vida o aunque gran parte de tu vida laboral haya sido en el sector formal. Hay que tomar en cuenta también que de repente uno está trabajando donde cree que es muy formal, porque tú pagas tus impuestos y pagas todas tus obligaciones, pero al final del día no tienes un patrón que reconozca tu vínculo laboral mediante el pago de las aportaciones a la seguridad social. Entonces, esa es la definición de informalidad. No únicamente consideremos informalidad los puestos que vemos en la calle o los tianguis. A lo mejor uno puede dar clases en una universidad, pensar que estás en un trabajo muy formal, pero al final del día es posible que tengas un contrato por 4 meses o los 5 meses que dure el semestre y que este contrato se vaya reformulando cada semestre y que
que la universidad o el colegio o la institución en la que estamos hablando, pues no te tenga, no reconozca el vínculo laboral mediante el pago de las aportaciones de seguridad social, ¿no? Para eso existen estos regímenes como de salarios asimilados y demás, que uno piensa, a lo mejor el trabajador piensa que estás dentro de la formalidad, pero al final ya no estás cotizando a la seguridad social y entonces se vuelve muy difícil acumular estas 1.250 semanas. Creo que en ese sentido, la reforma al sistema de pensiones reconoce esa realidad y le hace más fácil a los trabajadores acceder a la pensión para la cual han cotizado, ¿no? Porque se redujeron las semanas de cotización y eso me parece que en sí mismo es una buena noticia. También me parece una buena noticia la parte que se hayan incrementado las contribuciones. Me hubiera gustado también ver, quizás no era el momento, no lo sé, que se incrementara la aportación que hace el propio trabajador. Creo que es momento de irnos haciendo un poquito responsables, aunque sea lento y paulatino, pero de nuestra propia pensión, porque si no, no va a haber sistema que aguante dado el cambio en la expectativa de vida. Entonces, hoy la carga se la estamos pasando al patrón, que en cierto sentido me parece que el patrón tendría que asumir esa carga, pero también el trabajador. Y esa parte de la reforma me parece que hubiera sido deseable tenerla. No sé si era el momento político para hacerlo, pero afortunadamente la parte de los monumentos políticos no me toca a mí analizarla. Entonces, en ese sentido, me parece una reforma que en términos generales abona a la calidad de vida de los trabajadores. Eso es una cosa que quería decir. Cambio un poquito de tema. Antes de que Manuel y Luis Mauricio aborden las demás preguntas, he visto muchas preguntas sobre si tenemos la información estatal. Todavía no la tenemos. Sí hay cierta información a nivel estatal que estamos trabajando para subir al micrositio. El objetivo es subirla al micrositio. Sin embargo, hay algunos problemas de representatividad y algunos problemas por las muestras a nivel estatal, pero bueno, estamos en el camino de subir la información al micrositio y en cuanto la subamos, se los haremos saber a través de un pequeño aviso a través del correo electrónico. Bueno, Mauricio o Manuel, si quieren seguir las siguientes preguntas, hay una de Arturo Arellano dirigida a ti. Manuel. Muchas gracias, Valeria, y muy buenas tus acotaciones sobre el tema del sistema de pensiones. Realmente estas cosas nunca son perfectas, pero tienes toda razón. Ahorrando el 6,5% es imposible del salario, es imposible que nos hagamos una pensión digna. Arturo Arellano me pregunta si podemos profundizar o recalcar en la parte de los impuestos a nivel estatal. Mira, México desde los años 80 tiene una ley de coordinación fiscal, luego le dicen pacto fiscal, y atinadamente Ángel Verdugo y otros comentaristas comentaban recientemente que en realidad no es un pacto, en realidad es una ley federal que en los 80, en la era del presidente López Portillo, se aprobó con el Congreso Federal y todos los congresos estatales, donde los estados le entregan la mayor parte de sus potestades tributarias a la federación. Esto en los tres grandes sistemas, porque también el de IEPS ha crecido mucho, que son IVA, impuesto sobre la renta y IEPS, ¿no? Los estados se quedan ahí con poquitas cosas, impuestos a la nómina, algunos derechos, se quedan con algunos gravámenes locales, y esos gravámenes locales, pues en realidad son un impuesto a la creación de empleos. Yo creo que los impuestos sobre la nómina existen en México probablemente desde la era colonial. Probablemente le gustan a la autoridad porque son fáciles, es como pescar en un barril realmente. El dinero está en el mismo lugar cada 15 días, es fácil ir por él, es fácil fiscalizarlo, es fácil tener la lista de quiénes son los trabajadores, y por eso cobramos impuestos en la nómina. Pero creo que esos impuestos tendrían que, en la crisis, por lo menos diferirse, ¿no? No deberíamos estar cobrando impuestos en medio de la crisis si queremos estimular el empleo, ¿no? Tendría que haber otras fuentes de financiamiento del sector público, y ahí es donde, pues, sobre todo la deuda pública viene muy bien, ¿no? En un momento de crisis es precisamente el momento en donde hay que tomar deuda pública. ¿Por qué? Porque el gobierno es el único agente que tiene una perspectiva de futuro un poco más clara
que los demás, las empresas, los trabajadores, no tienen el futuro tan claro en ese momento. También por los costos de financiamiento. Un empresario en México se puede financiar entre el 8 y el 355% al año en tasa de interés. El gobierno puede financiarse significativamente más barato que eso. Entonces, bueno, pues también por eso es importante que el Estado ponga el hombro en medio de las crisis. Pero eventualmente tendríamos que discutir una reforma fiscal hecha y derecha. Tendríamos que pensar que el impuesto sobre la renta, los IEPS y el IVA no se cobran en el vacío y que los estados tendrían que recibir proporcionalmente a lo recaudado, sobre todo en impuestos como IVA y IEPS, de manera que haya incentivos a que estos impuestos se cobren. Yo no tengo ningún problema en que en México haya tianguis. Los tianguis son parte de nuestra tradición prehispánica. Son mercados hechos y derechos desde hace muchos siglos en México, pero si en esos tianguis pudiéramos cobrar el IVA, pues creo que sí seríamos un país completamente distinto. Entonces, muchas gracias, Arturo. No sé, Valeria, Luis Mauricio, a Pablo, Natalie, si alguien quisiera comentar algo sobre este tema, y si no, nos seguimos con la siguiente. Bueno, yo creo, Manuel, que es tiempo de cerrar porque acordamos que esta sesión duraría solo 45 minutos, pero bueno, como saben todos, quedamos a sus órdenes, con mucho gusto respondemos las preguntas que tengan, ya saben, el correo en el que nos pueden contactar es contacto@imco.org.mx y estaremos con mucho gusto respondiendo sus dudas. Los invito de verdad a que visiten el micrositio, a que lo cuestionen, a que jueguen con los datos que ahí les planteamos, porque el mercado laboral se está moviendo y el que el mercado laboral se esté moviendo suena muy técnico y suena muy teórico, pero en realidad lo que quiere decir es que nuestros trabajos, nuestros salarios y por ende la calidad de vida de nuestras familias también se está moviendo. Nos espera, ya vivimos un 2020 complicado y nos espera un 2021 donde ojalá veamos algo de recuperación, aunque quizás esta recuperación no sea muy veloz. Les agradezco a todos su presencia. Muchísimas gracias a Romina por hacer esto posible. Manuel, Luis Mauricio, gracias por su trabajo y a ustedes, sobre todo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde.